impidiendo actualizar las maquinarias. Situación patrimonial. ¿Qué implica este ejemplo? A ver, la empresa puede por ejemplo, la empresa puede endeudarse y decidir endeudarse para la compra de maquinarias de alta tecnología. Seguramente esa nueva tecnología o tecnología innovadora lo que hace es disminuir los costos, aumenta las ventas, aumenta la rentabilidad, aunque aumente el endeudamiento por parte de la empresa. Es decir, fíjense cómo hay una íntima relación entre de las decisiones que toma una empresa, los directivos de la empresa, que pueden impactar en la situación patrimonial, económica y financiera del ente. Con esto, ¿qué queremos decir? Por ejemplo, yo les pregunto, si una empresa está altamente endeudada, ¿siempre es negativo un alto endeudamiento? ¿Qué opinan ustedes? No, No, porque va a ¿por tener qué? que ver con la distribución de tipo los activos, digamos. Si es en ese endeudamiento, se realizó en base a qué. Claro, ¿y para qué? Porque puede estar altamente endeudada, pero eso permitió disminuir los costos, aumentar las ventas y mejorar la rentabilidad del ente. Entonces, hay una íntima relación en los distintos tipos de análisis para llegar a una conclusión sobre la situación patrimonial, financiera y económica del ente. Por otro lado, tenemos las etapas del proceso de análisis. Voy a ir rápido en esta parte hasta llegar a los indicadores, que es lo que nos interesa poder abordarlos mientras en forma conjunta, ¿sí? Esto lo tienen explicados ustedes en el material, en un Power. Pero fíjense que el análisis tiene diferentes etapas. Hay que primero identificar quiénes son los usuarios de la información, con qué objetivo vamos a realizar el análisis, qué fuentes de información van a ser las que vamos a utilizar, cómo vamos a utilizar la información, cómo la vamos a recopilar. Vamos a tener que hacer una lectura crítica. ¿Qué entendemos por lectura crítica de esa información? Una vez que comprendimos adecuadamente la información, va a haber que hacer adecuaciones. Tema importantísimo al momento de aplicar los indicadores. Adecuar la información, pero para realizar el análisis. No cambiar la información que surge de los estados contables, sino hacer adecuaciones para luego aplicar los indicadores. ¿Para qué? Para que no impacte en el resultado, porque hay alguna información que ya vamos a ver qué tipo de adecuaciones podemos hacer que va a impactar en el resultado de un indicador o de un ratio. Y luego seleccionar y aplicar técnicas de análisis, definir qué técnica vamos a querer aplicar. Cuando nosotros hablamos de lectura crítica de la información, nosotros lo que estamos diciendo es que hagamos una lectura íntegra, que podamos leer y que detenidamente toda la información y que lleguemos a la conclusión que esa información es representativa de lo que nosotros queremos analizar y también que sea confiable. Y también que sea confiable. La cantidad de información que vamos a recopilar se relaciona con el objetivo del análisis que queremos realizar. Lo mismo que las fuentes que vamos a utilizar. Adecuación de la información. Acá quería llegar y acá sí nos vamos a detener unos minutitos. La adecuación
de la información contenida en los estados contables para luego aplicar los indicadores y obtener así resultados sin sesgos, resultados adecuados, lo más ajustado a la realidad posible, son ajustes extracontables. La información de los estados contables no se cambia. Facilita la labor del analista para o reordenar la información o realizar una nueva agrupación de esa información. Adecuar esa información cuando se presentan situaciones especiales y ajustar la información según la opinión del auditor. Ustedes todavía no vieron auditoría, pero cuando todo juego de estados contables va a tener un informe del auditor. Presten atención, díganme ustedes, el juego completo de estados contables que están utilizando para realizar el trabajo final, ¿identificaron ya el informe del auditor? A lo último, como últimas hojas, va a estar el informe del auditor. Ese informe del auditor va a contener una opinión. El auditor opina sobre la razonabilidad de la información contenida en los estados contables. Entonces allí, si encuentra alguna información que no sea razonable o alguna excepción, alguna situación que tiene que resaltar para que los usuarios la conozcan, para que por su importancia debe ser conocida por los usuarios, lo incluye en el informe. A veces esa información hace que nosotros tengamos que adecuar la información contenida en los estados contables. Acá hay un ejemplo. Si el auditor incluye un dictamen con una opinión modificada, se llama, que quiere decir que encontró alguna situación que no está de acuerdo con las normas contables profesionales, por ejemplo, el efecto que produce en la información contenida en los estados contables. Por ejemplo, la empresa previsionó en forma insuficiente los créditos por ventas en moneda en 350.000 pesos y lo dejó consignado en su informe. Nosotros al leer eso, ¿qué hacemos? Antes de tomar el dato del total del activo, por ejemplo, del activo corriente, lo que hacemos es aumentar la previsión en 350.000 pesos. Porque en realidad, en los estados contables quedó previsionado un importe de un cliente que hay dudas de que lo vaya a cobrar. Entonces, ahí hacemos una adecuación. Esto lo vamos a ver después con ejemplos y en la parte práctica también. Pero sería un ejemplo de adecuación de la información. Vamos a algunas situaciones, otras que requieran adecuar la información antes de utilizar algún indicador. Un indicador patrimonial, económico, financiero. Por ejemplo, si hay aportes pendientes de integración, podría ser un aporte pendiente de integración, ¿cuándo se daría? ¿Y en qué rubro del estado de situación patrimonial va a estar incluido? Esto les pregunto a ustedes, si hay algún aporte pendiente de integración. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si todo el capital suscripto no está integrado, si alguna partecita no está integrado? ¿En qué rubro del estado de situación patrimonial vamos a tener la parte no integrada del capital suscripto? ¿En créditos con partes relacionadas? Muy bien, en créditos con partes relacionadas, con propietarios o partes relacionadas. En realidad sería con propietarios. ¿Por qué? Porque allí, ya sea o en cuenta socio particular o en accionistas,
va a estar la parte no integrada. Cuando nosotros utilicemos como dato el activo para incluirlo en un indicador, por ejemplo, en el indicador de liquidez, ahora ya los vamos a ver, y tomemos el activo corriente, el indicador de liquidez es activo corriente sobre pasivo corriente. Cuando tomemos el activo corriente del estado de situación patrimonial, vamos a restar esa partecita que no está integrada, porque en realidad, si no está integrada y está a cobrar, no tiene sentido que nosotros estemos utilizándolo para obtener un resultado. Lo mismo del patrimonio neto. Ya lo vamos a ver, esto se va a aclarar, ¿eh? Yo simplemente le estoy dando algunos ejemplos. Entonces, fíjense, cuando utilicemos el patrimonio neto para aplicar un indicador, le vamos a restar el capital no integrado, porque en realidad es dinero que no contribuyó a obtener el resultado. Entonces, cuando hay aportes pendientes de integración, esa partecita no integrada hay que ajustar antes de realizar la aplicación de un indicador. Otra adecuación. Distribución de utilidades aprobadas por la Asamblea con posterioridad a la fecha de cierre de los estados contables. Entonces, los resultados no asignados por el monto aprobado que se va a distribuir ya no deberíamos considerarlo a la fecha de cierre, si tenemos ese dato. O aumentar el pasivo por los dividendos a pagar, si es que no se los pagaron y hay dividendos a pagar. Si bien es una decisión que se la toma después, nosotros cuando aplicamos los indicadores a la fecha de cierre, ya deberíamos adecuar esa información porque ya tenemos conocimiento de una decisión que va a tomar la empresa en unos meses. No nos olvidemos que nosotros esto lo vamos a poder hacer en el caso que el análisis lo estemos haciendo después, por ejemplo, de haber realizado la asamblea. Otra adecuación, hechos posteriores al cierre. Los hechos posteriores que fueron explicados solo en notas complementarias se deben contemplar originando ajustes en el rubro que correspondan, los resultados que correspondan, ¿sí? Si fue un hecho posterior que ya generó un asiento, ya estaría contemplado. Pero aquellos que solamente fueron explicando en notas complementarias, ver si existe la posibilidad de contemplarlos antes de aplicar un indicador. Y así se pueden dar otras adecuaciones, por ejemplo, de algún hecho que haya contemplado el auditor y que nosotros dentro del informe del auditor hayamos tomado conocimiento, ¿sí? Esto vamos a tener en práctica y ustedes les sirve para ver si alguna de estas situaciones están incluidas en la empresa que tomaron o en la organización que tomaron para hacer el trabajo final. Respecto a la aplicación de técnicas de análisis, las que nosotros vamos a realizar y vamos a profundizar es aquella relacionada con un análisis estructural, en donde se hace un análisis vertical y un análisis horizontal. El análisis vertical o lo que se llama también de participación relativa, es decir, dentro de un mismo estado contable básico, por ejemplo, del estado de resultados, un análisis vertical sería cuánto representan, por ejemplo, los gastos de comercialización respecto de las ventas. Relacionamos dos conceptos dentro de un mismo estado contable.
Y un análisis estructural horizontal, llamado también de tendencia, es un análisis que relacionamos importes de un mismo estado contable, pero de varios ejercicios. Para poder identificar alguna tendencia, como mínimo, necesitamos 3 ejercicios contables. Es decir, un juego de estados contables, por ejemplo, del estado de resultado vamos a tener la información de este ejercicio y del anterior. Necesitaríamos uno, por ejemplo, 31 de diciembre del 2025, 31 de diciembre del 2024 y cierre del 31 de diciembre del 2023. ¿Para qué? Para poder identificar y marcar alguna tendencia. A ver. Ah, no, pensé que había alguna pregunta, por eso me detuve. Bien, y después, entonces, ese es un análisis estructural, relacionado con la estructura del estado contable básico. Por otro lado, tenemos un análisis transversal, relacional o situacional, que es el que nosotros vamos a tomar para realizarlo. El estructural y el transversal, a través de la aplicación de indicadores patrimoniales, financieros y económicos. Por supuesto que también nos vamos a valer de gráficos, comparaciones con presupuestos. Todas estas son técnicas que nos van a permitir llegar a conclusiones sobre la situación de la entidad de que se trate. Bien. El análisis estructural permite conocer la composición del patrimonio de un ente. Y el análisis situacional o transversal, a través de la aplicación de indicadores, nos va a permitir conocer la situación patrimonial, financiera y económica. Luego de aplicar los indicadores, nos dan un resultado, interpretamos ese resultado para llegar a una conclusión sobre la situación del ente y luego vamos a redactar un informe breve, conciso, claro, como producto final del análisis realizado. ¿Sí? Bien, entonces, hasta acá hicimos una pequeña y muy breve introducción, de aspectos generales relacionados con el análisis, que esto forma parte de la unidad 7. La 7 y la 8 están íntimamente relacionadas, es como si fuera uno. La unidad 7 son los aspectos conceptuales, generales del análisis, es una introducción. Y ya en la unidad 8 ya vamos a la técnica en sí de aplicación de indicadores y de hacer un análisis estructural, un análisis vertical, un análisis horizontal. ¿De acuerdo? Bien. Un análisis vertical lo que permite determinar es el peso relativo que tiene cada rubro dentro de un mismo estado contable. Por ejemplo, ¿cuánto representan los bienes de uso respecto del total del activo? Entonces, si los bienes de uso tienen un saldo patrimonial de 400.000 pesos, ¿cuánto representan del total del activo que está tomado como un 100%? ¿Lo ven ahí? Entonces, dividimos 400.000 dividido 2.150.500 representan el 18,60%. Un poquito más del 18%. Bien. Eso sería un análisis vertical. Y así es con cada rubro. Por ejemplo, ¿cuánto representan, no sé, los bienes de cambio respecto del total del activo? ¿O cuánto representan los bienes de cambio respecto del total del activo corriente? Depende
lo que relacionemos va a ser el resultado que vamos a obtener y la interpretación que vamos a dar a ese resultado. Entonces, análisis no tenemos que estudiar de memoria. Tenemos que comprender y saber interpretar el resultado obtenido de acuerdo a lo que vamos a relacionar. ¿Me explico? Cualquier cosa ustedes me piden y explico de nuevo. Eso es un análisis vertical. Vamos a un análisis horizontal o análisis de tendencia. Vamos con los bienes de uso. Acá vamos a ver los bienes de uso en el ejercicio actual, cerrado actualmente, 400.000. Pero el año pasado, la cifra comparativa era de 386.500 pesos. Y en el ejercicio anterior, la empresa tenía 96.000 pesos. Entonces, acá hay una tendencia en aumentar los activos fijos. De 96.000 que tenía 3 ejercicios antes, ahora tiene 400.000. Si nosotros comparamos y hacemos la diferencia entre 400.000 de este ejercicio respecto del anterior, nos da una diferencia en valores absolutos de 13.500 pesos. No conviene trabajar con valores absolutos cuando hablamos de análisis. ¿Por qué? Porque es un número frío que no sabemos cuánto representa, es mucho, poco, pero sí nos da una idea más clara si nosotros hablamos en porcentajes. Entonces, fíjense, no es lo mismo decir, los bienes de uso aumentaron en 13.500 pesos, es mucho, es poco, no sabemos, que decir que hubo un incremento del 3,49% de los bienes de uso respecto del ejercicio anterior. ¿Y cuál fue el incremento entre el ejercicio anterior y el anterior? Un 302,60%. También podríamos sacar cuál fue el incremento entre el 2009 y el ejercicio X7. Es decir, depende lo que nosotros relacionemos, vamos a interpretar el resultado. ¿Sí? Entonces, esto es análisis vertical y horizontal que forma parte del análisis estructural del estado de situación patrimonial. Lo mismo podemos hacer con el análisis estructural del estado de resultados. ¿Bien? ¿Se comprendió hasta acá? Esto ustedes lo tienen que hacer a este análisis en su trabajo final. El primer análisis va a ser vertical y horizontal. Lo que puede ser que les ocurra es que traten de buscar, para hacer el análisis horizontal, el mismo juego de estados contables, pero del anterior. Traten de ver. Y por supuesto, a ver qué me dicen ustedes, qué cuidado van a tener que tener. Por ejemplo, ustedes tienen el juego de estados contables del cierre de una empresa, 31 de diciembre del 2025 y del 2024. ¿Van a poder hacer un análisis de tendencia? ¿Sí o no? Si tienen solo el del ejercicio anterior. No, porque se necesitan 3 o más. Como mínimo 3. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que de esa empresa busquen el juego contable que tal vez está publicado en internet del juego de estados contables anterior. Sería el de X7 acá. En el ejemplo que dimos sería el del año 2023, cierre 2023. Ahora, esa información va a estar, ojo, a valores del 2023.
lo tendrían que traer por coeficiente a valores del 2025 para poder comparar en moneda homogénea. Simplemente se los digo como una perlita, digamos, en el caso que lo hayan hecho o lo vayan a hacer. Porque si no estarían comparando monedas al cierre 2025 con importes al cierre 2023. Llévenlo a moneda de cierre del 2025. Por supuesto que del cierre 2024 ya estaría a moneda del cierre 2025. Bien, sigamos. Fíjense, esto es a nivel del estado de resultados, un análisis vertical. ¿Cuánto representan, por ejemplo, el costo de venta respecto de las ventas? Lo que ustedes vayan a tomar como base va a representar el 100%. Entonces, 45.000 dividido 100.000 representa un 45%. ¿Cuánto representan los gastos de comercialización respecto de las ventas? El 15%. Y así, cada rubro, cada renglón del estado de resultados, ¿cuánto va a representar respecto de las ventas? Bien. ¿Qué pasaría con un análisis horizontal, por ejemplo, de las ventas? La diferencia siempre va a ser con relación, por ejemplo, al periodo más antiguo, al base. Por ejemplo, si nosotros comparamos la variación absoluta entre el 2010 y el 2009, sería 698.000 menos 624.000 da 73.000. La variación absoluta, nuevamente, no me dice mucho. Entonces, vamos a ver la variación relativa. Entonces, entre estos dos hubo una variación del 11,78%. Mientras que respecto del 31 de diciembre del 2011, respecto del 2009, fíjense que hubo un 28%. Depende qué relacionemos, es lo que nosotros vamos a interpretar el resultado que nos va a dar. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me explico? Esto posiblemente no sea nuevo. Es determinar en porcentaje, como variación relativa, cuál es, por ejemplo, el peso relativo que tiene cada rubro respecto de las ventas o cuál es la tendencia de las ventas. En este caso, la tendencia en las ventas es positivo porque va aumentando año a año. En los últimos 3 ejercicios hubo un aumento en las ventas. Bien. Ahora ya vamos a ver el análisis situacional o transversal del estado de situación patrimonial. ¿Qué me permite conocer la información contenida en los estados de situación patrimonial? Voy a poder hacer un análisis de la situación patrimonial y financiera a la fecha de los estados contables. Es una foto, acuérdense. La situación económica vamos a poder conocerla a través del análisis del estado de resultados. Patrimonial y financiera del estado de situación patrimonial. Económica del estado de resultados. ¿Qué me permite conocer? La solvencia del ente, la capacidad que tiene la empresa de pago ante los proveedores y los inversores en el corto plazo. La situación patrimonial a través de la aplicación de indicadores patrimoniales. La situación financiera a través de la aplicación de indicadores financieros. Así lo van a explicar ustedes después cuando tengan que exponer su trabajo. Todo lo relacionado con análisis lo vamos a evaluar, la mayoría, la parte gruesa, digamos, de análisis, lo vamos a evaluar
cuando ustedes terminen el trabajo final y realicen la exposición de ese trabajo final, la defensa y exposición del trabajo. Entonces ahora vamos a ver diferentes indicadores que podemos utilizar para llegar al análisis de la situación y a una, digamos, a una conclusión sobre la situación patrimonial y financiera. Entonces, fíjense, nosotros les hemos hecho, para que ustedes tengan una... Ay, quiero sacar eso, me parece que les está tapando, ¿no? Pero no puedo, bueno, no importa. Ahí está. Un cuadro sinóptico con los diferentes indicadores. Entonces vamos a tener indicador de solvencia, en donde vamos a tener una solvencia tradicional, solvencia total y el índice de endeudamiento. ¿Qué vamos a relacionar en la solvencia tradicional? Las dos fuentes de financiamiento, la propia con la fuente de financiamiento de terceros, es decir, el patrimonio neto sobre el pasivo. La solvencia total, que es otro indicador, directamente vamos a tomar el total del activo sobre el total del pasivo. Es decir, cuántos pesos del activo tiene para hacer frente al pasivo. La solvencia tradicional permite conocer cuánto tiene de capital propio y cuánto tiene de capital ajeno, cuánto ocupó para poder hacer frente al activo. Eso respecto de la solvencia. Ahora vamos a ver uno a uno. Ustedes tienen todo el material también. ¿Qué pasa con el indicador de la inversión inmovilizada? Es decir, ¿cuánto tiene la empresa de activos inmovilizados? Cuando nosotros hablamos de inversión en el mundo del análisis de la información contable, nos estamos refiriendo al activo. Entonces, inmovilización de la inversión es la inmovilización del activo. Entonces, ¿qué porcentaje del activo total está inmovilizado? Entonces relacionamos activo corriente sobre el activo total. ¿Cómo está financiado ese activo? ¿Cómo está financiado? Está financiado, ya sea con capital propio o con capital ajeno. Entonces, lo que vamos a relacionar es el patrimonio neto sobre el activo no corriente. ¿Sí? Bien. Eso respecto de la inversión inmovilizada. Ahora vamos a los indicadores financieros. A la situación financiera. A ver, una cosita que quiero decirles, después lo voy a... Aquí, cuando hablamos de la inmovilización de la inversión, esto es activo no corriente. Ya lo voy a arreglar en el material, o si no, arréglenlo ustedes, porque siempre que hablamos de inversión inmovilizada, nos estamos refiriendo al activo no corriente, ¿sí? Tal como está acá. Recién me estoy dando cuenta, así que por favor, eso se van a dar cuenta, o si no, cuando lo estudien. Volvemos. Bien. Entonces, ¿cómo se encuentra financiada esa inversión inmovilizada? Relacionamos el patrimonio neto sobre el activo no corriente. Ahora vamos a los indicadores financieros. Entonces tenemos liquidez corriente, liquidez seca, capital de trabajo, rotación. Y acá vamos a tener dos tipos de indicadores financieros. Los indicadores financieros estáticos, de ahí la E, y los indicadores financieros dinámicos. Los indicadores,
A ver, aguántenme un segundito, un segundito. Bien. El indicador de liquidez corriente se relaciona el activo corriente con el pasivo corriente. Es decir, ¿cuánto dispone del activo corriente para cancelar los pasivos corrientes? La liquidez seca es un indicador más restrictivo. Al activo corriente se le restan los bienes de cambio. Entonces, ¿cuánto dispone dentro del activo corriente para hacer frente al pasivo corriente sin considerar a los bienes de cambio? Es decir, este indicador se utilizó mucho en la época de pandemia también, porque hubo empresas que en realidad estuvieron a puertas cerradas, entonces no contaban con la realización de los bienes de cambio para poder hacer frente a los bienes, a los pasivos corrientes. Se llama liquidez seca o árida. Y luego tenemos al capital de trabajo o indicador del capital corriente, que relacionamos al activo corriente, pero restándole el pasivo corriente. Lo que se llama también fondo de maniobra. ¿Cuánto se dispone de capital de trabajo para poder, por ejemplo, aprovechar ese dinero para diversificar las inversiones o para cancelar en forma anticipada determinados pasivos, o para diversificar la compra de productos? Se llama fondo de maniobra. Y los indicadores dinámicos de financiación dinámicos o financieros son aquellos indicadores de rotación, que ya vamos a ver después de qué se trata. Entonces, ¿qué significa cada indicador cuando hablamos de solvencia, la interpretación de los resultados? Todo eso lo van a tener en el material, pero de la unidad 8, que lo vamos a comenzar a ver hoy, pero lo vamos a continuar en la clase que viene. Entonces, una vez que nosotros utilicemos como técnica de análisis la aplicación de indicadores, haciendo un análisis situacional, transversal y haciendo un análisis estructural, vertical y horizontal, obtenemos los resultados, los interpretamos, tenemos que confeccionar un informe del análisis de los estados contables. Tiene que tener una redacción objetiva, un vocabulario claro, preciso, evitar ambigüedades, tener evidencias que respalden el contenido de ese informe. Podemos enriquecerlo, por ejemplo, con gráficos. Un informe no pueden ser 15 páginas. El informe propiamente dicho que esté en 2 páginas. Y toda la aplicación de los indicadores, los resultados, que sean como anexo. Aquel directivo, administradores que quiera saber detalles de la situación económica, patrimonial, financiera, puede recurrir a los indicadores implementados. Pero en sí el informe no tiene que ser muy extenso. Tiene que estar expuesto allí las limitaciones con las que trabajó el analista, si hubieron incertidumbres significativas y, por supuesto, no nos podemos tomar 6 meses para hacer un análisis, porque se podría perder la oportunidad en que se necesita el análisis para tomar decisiones en el tiempo que se tenga que tomar. La estructura del informe de un análisis de estados contables medianamente podría ser así. Son modelos, Ustedes tienen un modelo completo que les puede servir a ustedes. En la unidad 7 tienen el informe, un modelito, que ustedes lo pueden cambiar, le pueden agregar partes, pero como mínimo
lo pueden tomar ustedes al texto, cómo redactarlo al modelo que les estamos dando en la unidad. Ustedes tienen que terminar su trabajo final con un informe del análisis realizado, ¿sí? Entonces hay que hacer una introducción, cuál fue la información objeto del análisis, cuál fue el trabajo que hicieron, describirlo brevemente, pero que una descripción consistente, las limitaciones que tuvieron, si realizaron adecuaciones, ¿se acuerda que hoy vimos? Si realizaron adecuaciones y el impacto de esas adecuaciones, y cuál es la conclusión sobre la situación patrimonial, económica y financiera en la que llegaron. Por supuesto, el lugar y fecha, que es muy importante, y la firma del analista. Siempre en la profesión, todo informe profesional va a llevar la firma y tiene que tener muy en claro toda esta información. ¿Cuál fue el objeto del informe, del análisis que hicieron? ¿Cuál fue la información que ustedes tuvieron en cuenta para poder llegar a esa conclusión? Bien clarito, ¿eh? Y cuando hablamos de limitaciones del análisis, fíjense, aquí tienen las más importantes que se pueden presentar. Primero, que cuando se hacen proyecciones, que es uno de los temas de nuestra materia, una proyección se realiza sobre datos históricos. Se supone que esos datos se van a mantener para poder proyectar. Esa es una limitación. Otra es que el sistema de información no siempre identifica todos los datos. Algunos datos no están y nosotros sabemos que hay algunos datos que no se registran, motivo por el cual tampoco están en los estados contables. Hay normas alternativas que quizás, por ejemplo, el resultado sería diferente si se hubiera tomado otra opción. El acceso a los datos, el analista externo tiene menor acceso a los datos que el analista interno. Si la información es auditada, es más confiable que la información no auditada. Existen estimaciones realizadas, motivo por el cual, de acuerdo si la estimación no está bien realizada, la aproximación a la realidad se vería afectada. Existen hechos no contabilizados, como la llave autogenerada, el capital intelectual, una serie de hechos que impactan en la información y en la vida de la empresa, pero que no están en los estados contables. Y también lo que llamamos la contabilidad creativa, a veces por eso es tan importante que la información esté auditada, en que ya participamos como contadores para emitir un informe y tener los datos del contexto para poder hacer un muy buen análisis. Acuérdense que el análisis de estados contables siempre hay que contextualizarlo, porque no es igual la situación de una empresa, por ejemplo, la rentabilidad de una empresa dentro de la región del NEA que dentro de la región del sur del país. Entonces siempre tiene que estar contextualizado cuando uno compara datos, por ejemplo, con la región, con el país o con otros países. Bien, entonces, están invitados a ver el modelo de informe que les puede servir a ustedes como modelito para hacer el informe luego que terminen la aplicación de los indicadores en su trabajo final grupal. ¿Sí? Bien, entonces, ustedes van a tener este material con mucho material más que lo tienen para ver en esta semana y en la otra semana, que las actividades son asincrónicas y que están la guía de todo lo que ustedes tienen que ver en la guía didáctica 7. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá?
Esto entonces respecto de lo general de análisis, que aprovechando que hoy estábamos y que ustedes pueden hacer preguntas, quise también así en forma muy breve poder desarrollar el tema para mostrarles ahora sí que en la unidad 8 fíjense, que acá ya directamente entramos. Análisis vertical o estructural y horizontal o de tendencia, indicadores patrimoniales financieros, solvencia, inversiones en activo no corriente, análisis de capital corriente, los distintos indicadores que vimos hoy, acá ya la aplicación de las adecuaciones, todo lo relacionado con rentabilidad, si hay que adecuar la información para aplicar los indicadores de rentabilidad y los indicadores del estado de recursos financieros. En el material de la unidad 8 van a tener esto completo también, que lo vamos a empezar a ver hoy. Esto es lo mismo que ya vimos hace unos minutos, lo repetimos en la unidad 8 para que haya una línea, ¿no? de que sepamos que estamos hablando de lo mismo, no es otra cosa, sino es una profundización y explicación de lo que ya vimos en la unidad 7, que es meramente teórica. Fíjense, repetimos acá el mismo material que vimos en la unidad 7, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Acá volvemos a agregar todo el cuadro sinóptico para que ustedes lo vuelvan a visualizar, y acá nuevamente vamos a corregir se van a acordar, de activo no corriente. Y ahora sí, vamos a ir viendo qué significa solvencia, qué significa liquidez, y vamos a interpretar el resultado que surge de cada uno de estos indicadores. Vamos a comenzar y vamos a continuarlo el jueves. Entonces, solvencia. Esto no está en el material anterior. Cuando hablamos de solvencia, hablamos de responsabilidad patrimonial, grado de garantía o respaldo que la empresa ofrece a sus acreedores. El indicador de solvencia mide la participación de los propietarios y de los terceros, por eso relaciona patrimonio neto sobre pasivo, en la financiación de la inversión total. Cuando hablamos de inversión, acuérdense, en análisis hablamos del activo. Es decir, la capacidad que tiene el ente para hacer frente a sus deudas. Eso es la solvencia. Es como que en el indicador de solvencia tradicional que relacionamos al patrimonio neto con el pasivo, en realidad son tres las cifras que aparecen. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es medir la participación de los propietarios y terceros en la financiación del activo o de la inversión total. Y liquidez es la capacidad para pagar los pasivos en el corto plazo. La solvencia, si le ponemos números, nosotros vamos a tener el estado de situación patrimonial. Fíjense que la aplicación de indicadores es simplemente mirar el estado de situación patrimonial, tomamos el monto total del patrimonio neto y lo dividimos por el monto total del pasivo. En este caso me dio 3,26. ¿Qué significa? Que los accionistas financiaron en más de 3 veces que los terceros el total del activo de la empresa. En análisis, esto es lo rico, la riqueza, el valor agregado
que nosotros como contadores le vamos a proporcionar a nuestro cliente o a los usuarios el análisis de esa información histórica. Entonces, ahí tenemos la interpretación del indicador de solvencia tradicional. En el caso que apliquemos el de solvencia total, ¿qué quiere decir? Que por cada peso del pasivo está cubierto por 4,26 pesos del activo. Son diferentes formas de decir lo mismo. El indicador inverso es el de endeudamiento, pasivo sobre patrimonio neto. Si nos da, por ejemplo, 0,35 quiere decir que los terceros financiaron el 35% de los recursos propios del ente, es decir, del activo o de la inversión total. Los terceros financiaron el 35%. El 65% fue financiado por capital propio. Cada vez que el índice de endeudamiento me dé negativo, es decir, que sea el numerador más chiquito que el denominador, quiere decir que los terceros financiaron en menor porcentaje que el capital propio, que los propios accionistas o propietarios. Inmovilización de la inversión, activo no corriente sobre activo. ¿Qué parte del activo, qué porcentaje se encuentra inmovilizado respecto del activo total? Y la financiación de la inmovilización, ¿cómo fue financiado ese activo no corriente o capital inmovilizado o activo fijo? ¿Con capital propio o con capital ajeno? Bueno, a ver, porque no los escucho, ¿están ahí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Esto es importante para su trabajo final, ¿sí? Motivo por el cual, una vez que ya demos y terminemos este tema, ustedes ya están en condiciones de avanzar hasta terminar su trabajo final. No lo dejen para terminarlo a último momento, ¿sí? Bien. Y luego, análisis de la situación financiera estática y dinámica. En la estática vamos a tener los índices de liquidez y en el análisis dinámico los índices de rotación. Entonces, para ver el análisis de la situación financiera y seguir viendo estos indicadores, yo lo que les propongo es, no sé si algunos tienen clase y van a continuar con clases ahora, pero vamos a cortar acá porque ahora viene todo lo relacionado con liquidez y con indicadores financieros estáticos y dinámicos. Entonces, lo que les propongo es que esto lo veamos el jueves. Igual ustedes ya tienen el material, porque ya fue mucho por hoy, mucho tiempo en pantalla, así tienen un ratito por si alguno ahora tiene que seguir con alguna clase. ¿Alguna pregunta que haya surgido? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, miren el material, está todo en el aula virtual. Seguimos el jueves. Y antes de terminar, sí les quiero preguntar cómo van con el estado de flujo efectivo. A ver quién me contesta. El estado de flujo efectivo, ¿cómo van? Por mi parte, bien, profe. El método indirecto nomás todavía me sigue costando un poco. El directo es el más Bien. fácil. Bueno, entonces, si tienen claro conceptualmente el directo, ahora el indirecto es solo la parte de flujo, cómo llegar al flujo de las actividades operativas. Entonces, ahí, como les dije en las clases anteriores, cuando en el camino nos perdemos, pensemos a dónde queremos nosotros llegar. Queremos transformar
todos esos conceptos serían del estado de resultado, que están incluidos en el resultado, y transformarlos en flujo de dinero. Para eso están las eliminaciones totales o definitivas, que las eliminaciones, ajuste de intereses, dividendo, impuesto a las ganancias y reclasificaciones, lo hacemos por la partecita de abajo. Y el resto, cambios en activos y pasivos operativos entre orígenes y aplicaciones. Profe, Vuelvan a ser solos el estado de flujo por los dos métodos de el que dieron hoy. El vivero sociedad anónima. Vuelvan a hacerlo. Sí. ¿qué era lo que teníamos que corregir en una imagen de la diapositiva? Ese creo que no anoté. Bueno, corrijan. El indicador de inmovilización de la inversión, que es igual activo no corriente sobre el total del activo. Activo no corriente sobre total del activo. En el activo no corriente están los bienes de uso, activos intangibles, participación permanente en sociedades, es decir, todo el activo fijo sobre el total del activo. ¿Sí? No sé quién preguntó. Sí, yo, profe, sí, ahí ya corregí. Ahí Yo estaba corregiste, ahí. perfecto, perfecto. ¿Alguna preguntita más? Entonces, los dos métodos, el directo y también el indirecto, va a ingresar en el parcial. Ay, la verdad que no sé cómo, no sé qué decirte, porque hemos tomado, no lo hicimos todavía. A veces entró el indirecto, la mayor cantidad de veces el indirecto. Y algunos años hemos tomado el directo. Claro, pero es uno o el otro, o pueden tomar los dos, digamos. No, puede ser, por ejemplo, el indirecto, pero del directo hacer algunos, por ejemplo, determinar el flujo y hay 3 o 4 movimientos, por ejemplo. Entonces sabemos cómo hayan el flujo de las cobranzas, el flujo de los pagos a los proveedores de bienes, pero no dos completos. Ah, bien, gracias, gracias. Nunca tomamos dos completos. Porque ya hacer un estado de flujo por el método indirecto es largo. Pero siempre tomamos dos ejercicios. ¿Pero por qué? Porque si no consideramos que los perjudicamos. Porque si solamente tomamos un ejercicio, todo el puntaje del práctico depende de un ejercicio. Les genera muchísimo, no se puede diversificar el puntaje, ¿saben? Sí, profe, entiendo. Entonces, por ahí Gracias. puede ser un estado de flujo, puede ser, no sé, adecuaciones de la información, puede ser entre información complementaria, adecuar la información por una área, redactar alguna nota complementaria, índice, y después viene consolidación, que todavía no dimos, que puede ser un ejercicio de consolidación. Pero estado de flujo efectivo entra segurísimo. Y no es que le estoy diciendo el parcial, todos los años, siempre, no podemos dejar de evaluar el estado de flujo, porque es el estado que nunca lo hicieron solos. Nunca hicieron un estado de flujo. Lo aprendimos a hacer acá, lo estamos aprendiendo a hacer acá, en exposición y análisis. Dentro de los 4 estados contables básicos, ese es el que aprendimos desde cero a hacerlo acá. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Nos vemos el jueves entonces. Tenemos clases virtuales, acuérdense. A ver, de los que siempre preguntan, Valeria, Gonzalo, ¿quién más? Agustina, ¿tienen alguna preguntita? Cristian, ¿no? No, profe,
Por mi parte Bueno, todavía no, pasa No, que estoy profe, estudiando un poco atrasado, entonces como que a bueno. medida que voy viendo se me van surgiendo las dudas, así que por ahora no. Sí, perfecto, vayan anotando, ¿eh? Por ejemplo, el estado de flujo de Vivero, que lo hicieron hoy, no importa que algo se acuerden. Cierren todo y desde cero intenten hacerlo. ¿Cómo hago la hoja de trabajo? ¿Qué tenía que poner? ¿Cómo? Hagan y es preferible que hagan con errores y se controlen. Y si no entienden por qué hicieron mal, ahí viene la pregunta a nosotros. El jueves, por ejemplo. O nos mandan un correíto. ¿Sí? Bien. Bueno, profe, nos vemos Bueno, el jueves. bueno, nos vemos el jueves. Chau, chau, hasta luego. Cierro, ¿eh? Yo ya voy a cerrar hasta el jueves. A ver, ¿cómo hago acá para cerrar? A ver si hay alguna otra preguntita acá. Chau, profe. Chau, chau a todos. Muy bien. Cierro.